Shalom Uraja, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 72 del Tratado de Baba Kama. Vimos en nuestra Mishnah, entre los casos en los cuales sí o no tenía que pagar Arba Hamishá, el ladrón que robaba un toro o un corderito y lo degollaba o lo vendía, ¿en función de qué? En función de si era suyo, si tenía que pagar una multa mayor o un castigo mayor. En función de esto habíamos estado viendo varios casos. La Mishnah nos trajo un caso que dice, Ashohet Benintzet Terefa. Si una persona degüella un animal, ¿dónde? Degüella un animal pulín, es decir, que no es Kodesh, pero lo degüella en la Azara, en el Bet HaMikdash. Dice, Meshalem, Tashlume, Arba, Bejamisha, tiene que pagar 4 y 5. Es decir, este animal que robó un animal y lo fue a degollar al Bet HaMikdash, está incumpliendo la prohibición de degollar un animal que no es Kodesh en la Azara, y además está incumpliendo el hecho de degollar un animal robado. Pero dice, si cuando le hizo la Shejitá ese animal estaba terefa, habíamos dicho que para que se llame Shejitá tiene que ser Raúl y Agila, tiene que ser posible comerlo. Entonces dice Amarle, Rab Habibi, Mejoznaa le Rabashi. Le dijo Rab Habibi de Joznaa a Rabashi. Dice, Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Ena lishkita ela lebasov. Es decir, de toda la acción de la shejitá, en el momento en el que está cortando, ¿sí?, las partes del animal que tiene que cortar en el momento de la shejitá, lo que se considera que le hizo la shejitá es solamente el final de toda la acción. Buenos días a todos. Perdón, se volvió loco el teléfono. Entonces nos dice, ¿qué se entiende aquí? Que solamente el final de la acción de la shejitá es lo que hace que ese animal quede prohibido. De ahí, yeshna lishchita mitchila ad asov. Porque si toda la acción de la shejitá se llamase que es la shejitá desde el principio, desde el primer momento en el que corta hasta el final, pues en el mismo instante en el que empezó a cortar ya se llama que hizo shejitá, ya es un animal que le hizo shejitá en el Bet HaMikdash cuando no tenía que hacerlo, está prohibido y entonces ya no le pertenece a la persona que le está haciendo shejitá, entonces no tendría por qué pagar 4 o 5. Eso es lo que nos va a decir. De ahí, yeshna lishchita mitchila beatzov, que van de shahat va purta, en el momento en el que cortó un poquito ya, asra, el animal quedó prohibido sacarle provecho, idach lo de mare ka tabaj. Y después de esto, cuando continúa haciendo la shejitá, no degolló un animal que le pertenece a esa persona. Y entonces no tendría por qué pagar 4 o 5. Amarle, Rabuna, Bere de Raba, le dijo Rabuna, el hijo de Raba. A Rab Habibi Mejosna, le dijo, Kika Mehayev, Ahahu Purta. Y tenemos que decir que tiene que pagar la multa de 4 o 5 por ese pequeñito trocito que cortó, que empezó a cortar, y ya a partir de ahí ya tiene la obligación de pagar. Amarle Rabashi le dijo Rabashi a Rabuna, el hijo de Raba, lo tidje. No rechaces la prueba de Rab Habibi de Josna'a. Y no tenemos que decir Shehiyubhu al tejilat de Shehita. No tenemos que decir que la obligación de pagar es desde el principio de la Shehita. Sheare. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Utbajo, culo beainan, es decir, y lo degolló, dijo la Torah. ¿Qué quiere decir lo degolló? Entero. Toda la acción de degollarlo, es lo que dijo la Torah. Beleca. Y cuando solamente hizo un cortecito, no hubo toda esa acción de degollar. Entonces, pregunta la Gemara, el Akash, entonces tenemos una dificultad, ¿sí? Porque le haomerim yeshna lishkita mitchila beasof. Para aquellos que dicen que la shejita es desde el principio hasta el final, que se ve de la Mishnah entonces, que solamente la shejita lo que cuenta es el final. Responde la Gemara, dice Amarle, le dijo, Aji Amar Rab Gamda Mishme de Rabba. Así dijo Rab Gamda en nombre de Rabba, que con Sheshahat Mixat Simanim Bachutz. Es decir, que empezó a hacer la shejitá de las partes que tiene que cortar, lo que se llaman los simanim, es decir, la tráquea y la yugular. Bien, Sheitjil Ishhod Mi Bachutz,
empezó a cortar fuera de la Zara, fuera del Bet HaMikdash, un poquito. Ugmaran bifnim, y terminó de cortarlos dentro. La Ica de Matnele. Ajá, hay quienes explican de la siguiente manera. Amar Rab Shimon, dijo Rabbi Shimon ben Rakish, Mishum de Rabbi Levi Saba, en nombre de Rabbi Levi, el abuelo. Ana lishkita el alebasov. En lishkita el abasov. Si lo que cuenta para la shachita es el final. Rabbi Yohanan Amar, Yeshna lishkita mitchila beasov. Rabbi Yohanan dice no, desde el principio hasta el final es shachita. Amar le Rab Habibi mejosna le Rabashi. Le dijo Rab Habibi de Josna a Rabashi. Lema kasaba Rabbi Yohanan, Ulin shenishkatu bazara lab de oraita. ¿Qué vamos a decir? ¿Acaso que Rabbi Yohanan piensa que un animal Julim, un animal sin santidad que fue degollado en la Zara, en el Bet HaMikdash, no es, no es una prohibición de la Torá, sino que es una prohibición de los sabios? De Isa al Kadataj, porque si vienes a pensar que Rabbi Yohanan opina que esa prohibición es una prohibición de Oraita, de Isa al Kadataj de Oraita, entonces es así, según sus palabras, la Shejitá va desde el principio hasta el final. Nuestra Mishnah no podría obligar a pagar 4 y 5 al que hizo la shejitá de un animal hol sin santidad dentro del Betamigdash. ¿Por qué? Dice, Miki shahit le purta, porque en el momento mismo en el que le cortó un poquito de la shejitá, empezó un poquito la shejitá, un trocito mínimo, beasra, quedó prohibido el animal. Idach, lav de mare katabaj, y entonces ahí no está degollando el animal que le pertenece a su dueño, porque ya ese animal está prohibido. La Gemara rechaza esto y dice, no, amarle, Rab Aja, bere de Rabba, le dijo Rab Aja, el hijo de Rabba, dice, Kika, Mehayer, Nami, Aha, Upurta. Dice, no, eso que él está obligado de pagar 4 y 5, incluso por ese pequeño cachito que cortó, ya tiene que pagar. Muy bien. Amarle, Rabashi, le dijo Rabashi a Rabuna, el hijo de Rabba, lo tidge, es decir, no rechaces esta prueba de Rav Habibi. ¿Por qué? Porque la Torah dice, bajo lo tiene que degollar. Kulo bainan, todo entero lo tiene que degollar. Beleca, y aquí no lo hay. El Akash, entonces tenemos esta dificultad que vimos antes. Responde la Gemara y dice, Amarle le dijo a Giamar Rab Gamda Mishme de Rabba, así es como dijo Rab Gamda en nombre de Rabba, Kikame Hayer, cuando recibe la obligación de pagar la multa de 4 y 5 veces, que Gon Shahat Mixat Simanim Bajuz, que empezó a hacer la shajitá fuera de la Zara, Ugmaran Bifnim, y terminó de hacer la shajitá dentro. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la siguiente Mishnah. La siguiente Mishnah nos va a hablar nuevamente un tema de testimonios. Nos dice así: Ganab al pi shnaim, vetabach umachar al pihen, venimseu zomemim, meshalmim hakol. Una persona de repente vienen y testifican sobre él en un bedín, dos testigos, que robó un animal. Bien. Y después, esos dos testigos mismos testifican que degolló o vendió al animal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esa persona se vuelve, que tiene que pagar 4 y 5. Ahora, ¿qué pasó después? Nimseuso memim. De repente, estos dos testigos que vinieron a testificar, tanto que robó como que degolló o vendió el animal, se vuelven zomemim. Edim zomemim, y hemos visto en varias ocasiones, el concepto cuál es, son testigos maliciosos. ¿Qué quiere decir? Que testifican, dan su testimonio, y de repente vienen otros testigos y dicen, pero ¿cómo podéis testificar esto? Si ese día que estáis diciendo, a esa hora, y no estabais en ese lugar, estabais con nosotros en la otra punta del mundo, o en otra ciudad, o en otro, ¿sí? Y eso se llama Edim Zomemim. ¿Qué dice la Torah? Beasita loca, Sherdamam Lasot. Le vas a hacer a los testigos Zomemim como ellos quisieron provocarle. Pues, ¿qué es lo que quisieron provocar? Estos testigos Zomemim, estos testigos que después fueron declarados Zomemim, querían hacer que la persona acusada pagase 4 y 5 veces, o 5 veces, en función de si robó un toro o un corderito. Entonces, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿cuál es la ley? Que pagan todo.
¿sí? Es decir, Meshamim de Sheidu Alad, Kefel, Betashlume Shelosha. Es decir, paga el doble en la multa que habría recibido de doble, paga la multa que habría recibido de doble, Kefel, y además paga 3 veces más para completar el Arba Behamisha. Sharem Zememu, Sheu Yeshalem, porque ellos fueron contradecidos con el tema de que él tiene que pagar. Por lo tanto, cuando Ezimu, Otam, cuando les hicieron Zomemim, ellos tienen que pagar, le tienen que pagar a él, Etmash, Zamemula, Azotlo, lo que quisieron provocar, hacerle a él. Ahora, Ganab al Pishinai, si dos testigos testificaron que alguien robó, Betabajo Majar al Pishinai Majerim, y luego vinieron otros dos testigos diferentes a los primeros, testificaron que esa persona degolló o vendió el animal. Entonces aquí tenemos dos. Ahora, Elu, Beelu, Nimtzeu Zomemim. Ah, de repente, tanto una pareja como la otra se hicieron Zomemim. Vinieron los testigos, testificaron, no podéis testificar eso porque no estabais en ese lugar a esa hora. Ahora, Rishonim, los primeros, que dijeron que era un ladrón, Meshalmim Tashlume Kefel, tienen que pagar ¿qué? El Kefel, la multa primera, el doble del valor de lo que robó. De Aharonim. Y los segundos testigos que también se hicieron Zomemim, que hablaron de que lo robó, lo degolló o lo vendió, Meshamim Tashlume Shlosha, tienen que pagar 3 veces el valor. Porque era lo que ellos iban a añadir como pago de lo que los primeros testigos dijeron. Ahora, Nimseu Aharonim, Zomemim, si solamente los últimos testigos se encontró que eran Zomemim, que eran maliciosos, pero los primeros que dijeron que esa persona había robado, siguen, su testimonio sigue en pie. Entonces, Hu meshalem tashlume kefel, vehen meshalmim tashlume shlosha. Él, el que ahora es un ladrón, tiene que pagar la multa del doble del valor. Y los testigos domemim, los segundos, pagan las 3 veces el valor de lo robado. Ahora, Imrak, si solamente Ejad min Aharonim, si solamente uno de los últimos dos testigos se encontró que era Zomem, que era malicioso, Batla Edut Shnia, el segundo testimonio se anula del todo. ¿Por qué? Hace falta dos testigos. Ahora, Ejad min Rishonim, si se encontró que uno de los primeros testigos era Zomem, era malicioso, Ejad min Rishonim Zomemim, Batla con la Edut. Entonces, todo el testimonio queda anulado. ¿Por qué? Porque si el primero que dijo que es un ladrón, uno de ellos no puede dar su testimonio, entonces no es un ladrón. Y si no es un ladrón, me da igual que haya degollado o vendido un animal, porque a lo mejor era su propio animal. Porque Shein en Geneva, en Tevija, ven Mejira, porque si no hay robo, no hay degüello y no hay venta. Muy bien, nos dice la cámara, Itmar, así fue dicho en el Beta Midrash. Al Edzomen, un testigo malicioso, seguro que es inválido para dar testimonio, sino que es lo único que discutieron desde cuándo se vuelve inválido para el testimonio. Abaye dijo lema frea unifsal. Dice de manera retroactiva, todos sus testimonios quedan anulados. Rabamar, Mikan Ulaba. Dice, Raba dice no. A partir de este en adelante. Mikan Uleaba, unifsal. Ahí es donde él quedó invalidado. Ahora la Gemara trae los motivos. ¿Por qué cada uno dijo así? Abaya Mar Lemafrea Hunifsal, Abaya que dijo de manera retroactiva, él queda anulado para dar testimonio. Au Shata de Asid, desde ese momento en el cual él dio el testimonio, que era falso. Abale Rasha se le llama ya Rasha, se le llama un malvado. La Torah Amra, y la Torah dijo, Al Tashet Rasha Ed, es decir, que no hagas de un Rasha un testigo. Entonces, él queda invalidado para el testimonio desde ese momento en el que se le llama Rasha, es decir, Mismanche He'id Edu Sheker, desde el momento en que dio ese falso testimonio. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, viene una persona y dio un testimonio,
y durante los últimos 10 años ha estado siendo llamado como testigo para dar testimonios. Perfecto. De repente viene ahora dos testigos y dicen, no, el testimonio que dio hace 10 años no lo podía haber dado porque estaba con nosotros en tal lugar, a tal hora, etcétera, etcétera. Bien, entonces, desde ese momento, dice Rabba, desde ese momento ya se le llama Rasha. Desde el momento en el que se le llamó Rasha, anula todos sus testimonios. Esa es la opinión de Rabba. Muy bien. Perdón, esta es la opinión de Abaye, perdón, de Mafrea, de manera retroactiva. Rabba que dice, Rabba Mar, Mikanu le Abba, de aquí en adelante, un Ipsal, él queda invalidado. ¿Por qué? Porque todo lo que dice esta ley, Ed Zomem Hidushu, y todo lo que tiene que ver con los Edim Zomemim, con el hecho de poder invalidar el testimonio de dos personas y que se llamen testigos maliciosos, es un hidush, es una novedad, porque sale de la regla general, vamos a decir así. Porque deja tre utre ninu, porque en este caso tenemos dos testigos y dos testigos. Es decir, los dos primeros testigos, dos testigos dan la fuerza de dar un testimonio. Y ahora vienen otros dos y dicen, ah, pero vosotros estabais con nosotros en otro lugar a otra hora. Bueno, pero son dos contra dos. ¿Por qué vas a creer a los segundos más que a los primeros? Entonces, treu tre, son dos contra dos. Mai hazit de tzayet lehane. ¿Qué es lo que viste para darle prioridad a los segundos antes que a los primeros? Tzayet lehane, es decir, dice, Tishma leedut haedim arishonim. Perdón, ¿qué es lo que viste para escuchar lehane? Tzayet lehane. Es decir, ¿qué es lo que viste para escuchar a los segundos? Escucha a los primeros. Y el kaj, entonces, por lo tanto, en lejabo ela. Mishat Hidush Vaelach. Es decir, que entonces solamente puedes considerarlo inválido a partir de ese Hidush, de esa novedad en adelante. En el momento en el que vinieron ahora estos dos nuevos testigos para decir que lo que él testificó hace 10 años no era posible testificarlo. Y cada hambre, quienes dicen, Rabba Nami, que Abaye es virale. Rabba también opinaba como Abaye, perdón, de Amar, pues dijo, le mafrea Hunifsal. De manera retroactiva, él queda invalidado. Rajá, Hainu, Ta'ama de Raba. Y ese era el motivo de Raba. Dice Mishum, Pseda de Lekojot. Por la pérdida que se le provoca a los clientes. Es decir, si durante 10 años esta persona estuvo testificando acerca de préstamos, de etcétera, ventas, etcétera, de repente, todas estas personas que fueron afectadas de manera retroactiva, les vas a causar un perjuicio. Entonces, para evitar ese daño, ese perjuicio, dijeron que no. May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? De Asidu B, tre lejad u tre lejad. Es decir, que los testigos, shedim lo usamu shenehem al yede otakoach. Es decir, los testigos no invalidan a los otros dos por la misma fuerza. Ela, Shene Edim, Ezimu, Edejad. Es decir, que dos testigos tienen la fuerza para hacer Zomem, para hacer malicioso a un solo testigo. Y dos testigos, o los otros dos, tienen que hacer inválido al otro testigo. Reinami, ¿sí? Y si quieres que te diga otra diferencia, dice, perdón, de Paslinhu Begazlanuta, es decir, que los testigos últimos testificaron sobre los primeros que son ladrones. Veab, Beofanze, incluso de esa manera, en Hidush. No hay ninguna novedad de Mashem Nisalim en aquello que ellos quedan invalidados. Shelosh Hayach Lomar, porque no es ni siquiera necesario decir, May Hadid, Bemaseje, perdón, de Samachta Ahane, Samuch Ahane. ¿Qué es lo que viste para apoyarte en unos y no apoyarte en otros? Si es así, Leach Lishna de Amart, entonces que el motivo de Raba cuál es? Mishum Hidush, por causa de que esta ley del Etzomem es un Hidush, es una novedad.
Imken, y si es así, Leica, aquí no la hay, ese motivo de Raba. Por lo tanto, quedan invalidados de manera retroactiva. Por lo tanto, quedan invalidados de manera retroactiva, dijimos. Muy bien. Pero, Leach Lishna de Amarta, según esta otra cosa que dijiste, que el motivo de Raba es Mishum Pseudo de Lekojot, por la pérdida que se le provoca a los clientes de manera retroactiva. Ica, eso sí que lo hay. Amar Rabbi Yirmiyah mi Difti, dijo Rabbi Yirmiyah de Difti, Abad Rav Papa, Uvda, Kabate de Raba. Una vez le ocurrió así, que se le presentó este caso similar a Rav Papa, y lo hizo según la opinión, o sea, concluyó o actuó según la opinión de Raba, y autorizó el testimonio del testigo Domem, Shenitna Lifne Shezimu Oto. Es decir, validó todos los testimonios que este testigo, que ahora esto quedó invalidado, antes de que lo invalidasen. Y no lo invalidó de manera retroactiva. Veilu Rabashi Amar. Pero sí, como puede ser, si Rabashi dice Iljet Akabate de Abaye, que la alajá es como lo que dijo Abaye. Entonces concluye la Gemara y dice Iljet Akabate de Abaye, Veya al Kagam. Es decir, la alajá dijo Rabashi que es como Abaye en algunos casos particulares cuyos signos, cuyo simán para recordarnos de ello es Bet Yud Ain Lamed Kuf Gimel Mem. En esos casos, sí, pero en este caso, por ejemplo, no estaría la alajá según Abaye para la opinión de Rabashi. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF de hoy. Que tengamos Shavua, Tomu Mevorach, Hizku, Veinzo.